Gloria sea el nombre de Jesús. Muy bien, tiene su Biblia a mano, su dispositivo, lo que usted tenga para guiar la lectura. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Josué, capítulo número 9. Josué, en la palabra del Señor, capítulo número 9. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Una de las cosas que se dijo en la cosa, que no es novedoso, hermanos, pero es preocupante, es que, hermanos, debemos utilizar más que nunca la palabra del Señor. Amén, porque hay predicadores que transmiten ideas muchas veces que son personales y no son bíblicas. Amén. Y entre el pueblo del Dios, a veces, hermanos, hay una displicencia en cuanto a estudiar, en cuanto a leer la palabra del Señor, y entonces eso aumenta mucho más el engaño, porque hay un desconocimiento de la palabra del Señor. Entonces el engaño se vuelve mucho más frecuente en este sentido. Así que lea la Biblia, lea la palabra del Señor, amén. Lea varias versiones de las Escrituras. Edifíquese, hermano. La palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Amén, viva y eficaz. Así que no es una palabra escrita que está allí solamente, hermano, con el sentido de generar algún tipo de conocimiento. Está allí porque produce un efecto, hermanos, maravilloso en nuestras vidas. Josué 9, porque ese no es el mensaje. Josué 9, ¿lo tenemos? Dice así, hermanos. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ahí, recurrieron al engaño para salvarse la vida y enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos y cargaron alforjas desgastadas, odres viejos y remendados, se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas, además llevaban pan seco y mojoso, y cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel: vinimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas respondieron a esos heveos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos, pero ¿quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿Y de dónde vienen? Ellos entonces contestaron: nosotros, sus siervos, vinimos de un país muy lejano, hemos oído del poder de su Dios y de todo lo que hizo en Egipto, y también hemos oído de lo que hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quienes vivían en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mojoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Y nuestra ropa y las sandalias que traíamos puestas estaban desgastadas de tan largo el viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Te rogamos, Padre amado, que tú, a la luz de este pasaje
y las enseñanzas que hay en él, Señor amado, puedas ilustrar, fortalecer y bendecir, Padre amado, nuestra vida, Dios eterno, al enfrentarnos y a tener, Dios mío, aleluya, una situación de convivencia con este mundo, Señor eterno. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre amado, que tu mano poderosa y gloriosa nos llene en esta hora, Padre eterno, en el nombre bendito y maravilloso de Jesús. Oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel, hermanos, estaba conquistando la tierra prometida por el Señor. Dios le había prometido, hermanos, que la tierra de Canaán, de Palestina, sería del pueblo de Dios y que ellos tendrían lo necesario para conquistarla. Así comenzaron la conquista, hermanos, y conquistaron dos grandes ciudades, la ciudad de Jericó y la ciudad de Ai. Y entonces, cuando vieron, hermanos, los resultados que Dios le había dado a ellos, hubo una alianza entre todos los pueblos cananeos para combatir la invasión del pueblo de Dios. Pero hubo una excepción a esa alianza. La excepción fue el pueblo de Gabaón. El pueblo de Gabaón, que también era cananita y que también vivía en la región, dice y miró y vio que estaban en un extremo peligro. Y entonces usaron, dice la Escritura, de astucia. Amén. En este caso, la astucia, hermano, no es algo positivo, digamos, para el pueblo de Dios, sino que es algo negativo. La astucia estaba asociada al engaño, estaba asociada al ardid, digamos, de engañar al pueblo de Dios. Estaba asociada, hermanos, a un comportamiento, digamos, de engaño hacia el pueblo de Dios, porque ellos sabían que Dios, y fíjense qué curioso, que Dios le había dado la conquista a su pueblo. Amén. Ellos lo pronuncian aquí en su relato. Dice en el versículo número 9. Ellos contestaron: nosotros, sus siervos, vinimos de un país muy lejano, porque hemos oído del poder del Señor tu Dios, o su Dios, y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que hizo a los reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán. Esta gente, hermanos, era incrédula en el sentido, digamos, espiritual, pero eran conocedores de que había algo detrás del nombre de Dios de este pueblo. Y por los logros y por los resultados que habían tenido, ellos de alguna manera respetaron al pueblo de Dios en el sentido de decir: ellos van a conquistar toda esta tierra, nadie los va a poder parar, porque hay un Dios que ha prometido darle esta tierra. Entonces dijeron: tenemos que elaborar una estrategia para salir de esta situación lo mejor posible. Porque si nos asociamos con el resto de la alianza que se levantó en contra de este pueblo, vamos a morir todos, vamos a desaparecer todos. Tenemos que organizarnos a través de una estrategia especial para librar. Y entonces la estrategia, hermanos, es la conducta más vieja de todas. La conducta, hermanos, que usó el diablo ya en el huerto del Edén, engañando. Amén. Engañando, ¿para qué? Para lograr sus objetivos. El engaño, hermanos, es una estrategia diabólica de antaño, de la que nos debemos de cuidar en todo momento. Por eso el Señor nos ha dado el don del discernimiento de espíritu, para que nosotros podamos descubrir qué hay detrás de algunas estrategias, de algunas ideas, de algunos planes que gesta el mundo o las personas que están en este mundo que no conocen al Señor. Hay que ser sabio en esta cosa. Amén, hay que ser sabio. Pero vamos a ver en qué consistía la estrategia. Era una gran puesta en escena. Una gran puesta en escena. Esta gente, hermano, cubrió todos los ángulos, cubrió todos los detalles para que fueran creíbles.
Se tomaron el tiempo para hacer las cosas muy bien, para que el engaño, hermanos, tuviera éxito. Y dice aquí la palabra del Señor que, en primer lugar, cambiaron su apariencia. Amén. La apariencia física, hermanos, será la apariencia de alguien que venía de muy lejos, porque ellos tenían que decir que venían de muy lejos, porque no podían hacer alianzas con ninguna nación que estuviera en el territorio de Palestina. Tenían que decir que venían de muy lejos. Para ello, no solamente cambiaron su apariencia, sino que montaron un escenario entre ellos, aún con la vestimenta, una gran actuación. Una gran actuación. Se pusieron la vestimenta acorde, la ropa desgastada, el calzado desgastado, rota, remendada, destruida, marcando la apariencia de que venían de muy lejos. Su rostro cansado, también sucios, polvorientos, amén, dejando de ver de que ellos venían de una distancia muy lejana. Tenían también un discurso bien pulido. Sabían qué decir cuando le preguntaran. Cuando vinieron el pueblo de Israel le preguntó, ¿cómo es que ustedes vienen de lejos? Y ellos le dijo, bueno, míranos. Nuestras vestimentas estaban bien cuando salimos de donde salimos. Ahora están desgastadas. El pan que traemos, recién lo sacábamos del horno cuando salimos. Ahora está duro, mojoso. Le dijeron nuestro calzado, nuestra apariencia. Tenían, hermanos, un perfecto discurso armado, porque su objetivo era ser aceptados por el pueblo de Dios y formar una alianza que los protegiera de la destrucción que se venía a los pueblos de Canaán. Amén. Ese era su objetivo. Así que todos los ángulos, toda la cosa, hermanos, estaba armada para llevar adelante, hermanos, ese engaño. Digamos, esa estrategia para lograr los resultados que ellos querían. Los resultados que ellos querían eran la alianza. Así que parecido no es igual. Amén. Puede ser que parecía que venían de lejos, pero en realidad no, su apariencia decía que venían de lejos, pero en realidad no venían de lejos. Eran vecinos del pueblo de Israel. Era la nación que debían conquistar inmediatamente. Pero ellos lograron engañar al pueblo de Dios. Hermanos, esto es una estrategia, como lo dije al comienzo, muy, pero muy vieja. El diablo siempre ha querido engañar al pueblo del Señor. Porque nosotros sabemos que Él ya ha sido condenado. Y como Él ya ha sido condenado, no tiene nada que perder, más allá de lo que ya perdió. Y entonces quiere arrastrar a la mayor cantidad de personas posible. Y a veces cuando nosotros no entendemos esa actitud o esa estrategia del diablo, caemos en sus redes, que son muy seductoras, que son muy atractivas a veces, que son que tienen muy buena elaboración en su estrategia para caer en sus redes. Por eso hoy, hermanos, el problema no son de aquellos que vienen enfrente a tratar de confrontarnos con la palabra del Señor. Hoy el problema, hermanos, está en nuestras propias iglesias, con personas que practican falsa doctrina, que parecen evangélicos, que parece que tienen alguna conducta espiritual, pero en realidad, hermanos, el mensaje que transmiten es un mensaje apócrifo, no es un mensaje verdadero. Y a veces, hermanos, nosotros caemos en las redes de esos mensajes, no totalmente, pero logran proporcionar o cultivar o mechar dudas en nuestra cabeza. Esas dudas que si no son eliminadas rápidamente, comienzan, hermanos, a crear un pensamiento.
Y corremos el riesgo de que ese pensamiento también se transforme, hermanos, en una palabra poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el problema ahora no está con los perdidos o con el diablo o con la gente que no conoce al Señor. El problema está hoy día con la iglesia. Me he puesto mucho a pensar, hermanos, y ahora cuando estuvimos en este congreso me redondeó esa idea en mi cabeza, hermanos, de que con el efecto de la pandemia, hermanos, el mensaje del Evangelio se viralizó, porque se hizo virtual. Y hoy todo el mundo ya predica en forma virtual. Nos llegan mensajes de todo el mundo, de todas las personas que podamos imaginarnos. Hoy podemos poner el nombre de cualquier predicador y vamos a tener en nuestros dispositivos mensajes de ese predicador. Y yo pensé, hermanos, que este era un gran milagro de Dios, porque para que aquel que no conoció al Señor, hermanos, y que nunca había entrado a una iglesia, el mensaje terminó llegando a su casa. Y para el perdido pudo escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Pero para el cristiano que pupula por las redes escuchando a un montón de predicadores. Yo un día le dije a un hermano aquí, ¿sabe lo que siento, hermanos? Siento de que yo no lo estoy pastoreando a ustedes. Estoy junto con otros hombres pastoreándolos a ustedes. Porque no escuchan solamente mi mensaje, sino que escuchan el mensaje de muchos. Y a veces, hermanos, esa diversidad de mensajes logran permear, hermanos, la conducta correcta de las Escrituras con falsas doctrinas. Y hoy, hermanos, la posibilidad de poder escuchar a tantos predicadores, a veces escuchamos a predicadores que no predican la sana doctrina. Y uno dice, ¿cómo puedo librarme de ese desconocimiento? ¿Cómo puedo entender cuál es la sana doctrina? Bueno, la única forma, hermanos, de poder cultivar en nuestra vida la sana doctrina es estudiando la palabra del Señor. Porque lo único que en esta tierra es infalible es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor nunca pasará. Lo infalible, lo inamovible, lo incambiable es la palabra del Señor. Entonces, si usted es un buen lector, usted estudia cada oportunidad que tiene de la palabra del Señor, entonces podrá, hermanos, verse libre de algunos engaños que están allí, hermanos, que fácilmente permean o que entran en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque también, hermanos, tienen esa apariencia de piedad, como decía la palabra del Señor, ¿verdad? También están bien vestidos, también tienen un lenguaje eclesiástico, también, hermanos, han plantado un escenario, tienen el culto, tienen la iglesia, tienen personas que enseñan, también tienen un buen discurso. Lo que no sabemos a veces es que están engañándonos de la forma en que citan caprichosamente la Escritura para justificar sus conductas. Así que parecido no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo podemos vernos libres de esta situación? Ya dije una, leyendo las Escrituras. Pero también debemos hacer algo muy importante, hermanos, que el pueblo de Dios no hizo. Se dejó engañar fácilmente por esta gente, producto de algo que debía de hacer y no lo hizo. Dice la palabra del Señor, versículo número 14. Versículo número 14, ¿lo tiene ahí? Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas. Fueron a mirar a ver si el pan realmente estaba mojoso. Fueron a ver si realmente el pan estaba duro, como ellos decían. Fueron a ver si los odres de agua realmente estaban rotos, estaban envejecidos. Y con sus ojos comprobaron que aparentemente en ese sentido ellos decían la verdad. El pan estaba mojoso, el pan estaba duro, los odres donde llevaban el agua estaban rotos, estaban envejecidos. Y entonces dice que aceptaron lo que ellos decían.
lo que no hicieron, dice el versículo 14, pero no consultaron al Señor. Pero no consultaron al Señor. Fíjese, hermanos, el error del pueblo de Dios. Un pueblo, hermanos, que vivía con la presencia de Dios en medio del campamento. Porque en aquel tiempo, hermanos, la presencia de Dios los acompañaba. Era visible a través de la columna de humo por el día y la llama de fuego por la noche. Ellos tenían la presencia de Dios prácticamente que visible. La experiencia, hermano, de la conquista. La experiencia, hermano, de la supervivencia de 40 años en el desierto. Tenían todo, hermanos, para reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Pero en el momento, hermanos, se fiaron de lo que ellos vieron. Se fiaron de lo que ellos creyeron que estaba bien. Y no consultaron al Señor. Amén. Es una falla, hermanos, muy cotidiana. A veces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos guiado por lo que vemos? ¿Cuántas veces nos hemos guiado, hermanos, por hacer una pequeña revisación de algunas cosas y nos parece que está bien? ¿Cuántas veces nos guiamos, hermanos, a veces para sacar una conclusión sobre algo, sobre alguien, y pensamos que no, a mí me parece que está bien? Pero no consultamos al Señor. Y al no consultar al Señor, hermanos, no supimos lo que había detrás de esa estrategia, lo que había detrás de esa artimaña, lo que había detrás de esa conducta astuta para hacer el mal. El único que puede ver más allá que nosotros, ¿quién es? El Señor. El Señor. Él es el único, hermanos, que puede ver más allá de nuestra propia nariz. A veces solamente nosotros, hermanos, nos dejamos engañar por la apariencia, o nos dejamos engañar por la conducta, o nos dejamos engañar por lo que nos parece bien. Pero el Señor, hermanos, descubre los espíritus. La esencia que hay detrás del discurso, la esencia que hay detrás de la conducta, la esencia que hay detrás de la puesta de escena. El Señor la sabe. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, porque Él es omnipresente. Amén. Él todo lo puede y Él está en todo lugar. El Señor jamás podrá ser engañado. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de ese recurso. El recurso, hermanos, de que Dios nunca podrá ser engañado. Y que nosotros tenemos, hermanos, la oportunidad de acercarnos a su presencia y consultarlo. Para que el Señor nos ilumine. Para que el Señor, hermanos, nos dé sabiduría de lo alto. Para que el Señor también nos muestre a través del discernimiento de espíritu que hay detrás de algunas cosas que nos parecen bien, pero hay una estrategia, hermanos, para engañar detrás. Dice, hermanos, que los líderes entonces hicieron el tratado de paz. Los líderes espirituales. Y dice que la gente, hermanos, mejor dicho, hicieron el tratado de paz. Y los líderes de la comunidad, es decir, los ancianos, la gente que sabía más, dice que ratificó el acuerdo, dice el versículo número 15, ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlos. Fíjense hasta dónde fueron. ¿Hasta dónde fueron? Hasta ratificar un acuerdo de obligación. Si descubrían algo, hermanos, incorrectos, y más adelante descubrían, hermanos, que lo que habían hecho era nada más que un elemento de astucia para hacer el mal, entonces ya no le podían hacer nada porque habían ratificado en el nombre de Dios el compromiso de cuidarlos. Fíjese. Realmente, hermanos, el engaño produjo un resultado favorable para esta gente. Produjo un resultado poderoso para esta gente.
produjo un resultado extraordinario para esta gente. Ahora, la palabra del Señor, hermano, a nosotros nos enseña que debemos siempre ser cuidadosos en todas nuestras acciones, en el transcurso de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a mirar Lucas capítulo 16, versículo del 8 al 11. Lucas 16, versículo del 8 al 11, que dice: el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección, dice la palabra del Señor. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a su hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Esto dice la Nueva Traducción Viviente. De joven rico habla del mayordomo infiel. El mayordomo que supo que porque había cometido una muy mala administración, había malversado fondos, lo había malversado acá. Tenían que ir a pagar cuentas y él los malversaba poniéndolos en su bolsillo. Hasta que el patrón se dio cuenta y le dijo: bueno, me tienes que rendir cuenta y ya te voy a despedir. Entonces, como tenía ya la voz del patrón que lo iba a despedir, este hombre, ¿qué hizo? También usó de astucia. Le perdonó la deuda a muchos para que cuando perdiera el trabajo, tenía gente, hermanos, que le debía favores y que podía darle oportunidades en la vida. Por eso dice, hermanos, aquí la Escritura, que no es que Dios esté diciendo que la astucia es buena, no, la astucia es mala, es deshonesta, es lo que está diciendo. Pero lo que trata de reflejar que en el relacionamiento entre las personas, a veces los mundanos sacan mejores resultados que los propios cristianos. Y entonces aquí la palabra del Señor dice, nos da un consejo extraordinario. Y nos dice, bueno, cuando nosotros nos relacionamos aquí, debemos ayudarnos los unos a los otros. Si alguien tiene alguna necesidad, debemos ayudarlo para suplirle esa necesidad. Para cuando él esté bien, también que esté en orden de ayudar a otros. Porque si algún día nos falta, amén, que nadie sabe, ¿verdad? Si algún día nos falta, tendremos amigos que hemos ayudado y que ahora ellos nos ayudarán a nosotros. Dice la palabra del Señor aquí, si son fieles en estas pequeñas cosas. Amén. ¿En qué? Porque en esta tierra, hermanos, las cosas van como en montaña rusa. Un día estamos súper bien, otro día pasamos por algunas circunstancias. Pero cuando estamos mal, sepamos que hay hermanos que están allí para ayudarnos también a nosotros cuando nosotros le ayudamos a ellos. Y dice la palabra del Señor que el Señor, hermanos, mira estas actitudes en nuestro relacionamiento cotidiano en la iglesia con muy buenos ojos. Porque dice, si nosotros hacemos bien este trabajo, tendremos buenos resultados en la obra del Señor. Gozaremos de la vida eterna. Estaremos en la presencia del Señor. Amén. Rendiremos frutos para la gloria y la honra del Señor. Ahora dice, si nosotros no somos buenos administradores en esta área, ¿cómo el Señor nos va a confiar asuntos espirituales? Interesante, ¿verdad? Interesante, ¿no? Porque dice, bueno, estas cosas están a nuestro lado, sabemos hacerla, podemos hacerla. Amén, unos más, otros menos, qué sé yo.
No todos en la misma magnitud, pero todos podemos ayudar en algún momento a alguien y luego ese alguien nos podrá ayudar en algún momento a nosotros. Eso es buen relacionamiento entre la iglesia. Es interesarnos los unos por los otros. Es preocuparnos, hermanos, por la hermandad que pertenece al cuerpo de Cristo. Eso es natural prácticamente. Y dice la palabra del Señor, si ustedes hacen bien este trabajo, porque si no lo hacen bien, ¿quién les confiará asuntos más grandes como los espirituales? Amén. No es para, hermanos, para que usted se ponga serio, es para que usted se ponga contento. ¿Por qué? Porque hay un interés de parte de Dios de que nos ayudemos, pero también hay un interés de parte de Dios de confiarnos asuntos maravillosos. Dios está iluminando nuestro entendimiento, mostrándonos que Dios tiene planes con nosotros, que Dios quiere hacer cosas con nuestra vida. Y quizá usted dice, bueno, pero yo no tengo capacidades para hacer esto, no tengo capacidades para hacer lo otro, o no puedo hacer aquello, o no puedo. Hermanos, es el Señor que dice que tiene el interés de confiarnos asuntos espirituales. Usted no se limite cuando el Señor no lo limita. Amén. El Señor quiere que nosotros, hermanos, en la obra de Dios, seamos protagonistas en el reino de los cielos. No espectadores. ¿Sabe que este asunto, hermano, de la virtualidad, lo que requiere es que seamos espectadores? Estemos siempre mirando, siempre observando, ¿verdad? Estar allí siempre como espectador. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hermanos, estamos diciendo que todos debemos ser hacedores de la palabra. Amén. Así que cuando venimos al culto aquí, hermano, no es que venimos a solamente mirar algo, sino que somos participantes. ¿En qué somos participantes? Pues en cantando, adorando. No tiene buena voz, no se preocupe, canten el montón que nadie se va a dar cuenta. Me acuerdo una vez que nos hicieron cantar con una colega en una actividad que nos reuníamos con todas las iglesias del distrito este. Era un montón de gente. Y nos pusieron a cantar nosotros. ¿A quién cantaba peor? Era una cosa desastrosa. Era una cosa que... Pero a alguien se le ocurrió que nosotros dos podíamos cantar. Entonces nosotros, hermanos, le pusimos el mejor de los entusiasmos. Y cantamos, hermanos, con vehemencia. Y alabábamos al Señor y batíamos las palmas y había gente que se tapaba los oídos, no sabíamos por qué se tapaba los oídos. Pero nosotros le seguíamos dando en el nombre del Señor. Pero cuando uno está, hermanos, en el grupo y canta mal, nadie se entera porque estamos cantando en el montón. Así que no se preocupe. Pero estamos aquí adorando al Señor, exaltando el nombre de Cristo. Cuando usted sale de aquí, hermanos, y le habla a alguien del Señor, usted está siendo un jugador del reino de los cielos. Cuando usted sale de aquí, prepara un curso, estudia o hace algo, hermano, está siendo alguien que está en el ejercicio, en la labor del cuerpo de Cristo. Un miembro que trabaja en alguna cosa, no es alguien, hermano, que está mirando. Pero en las redes sociales y en la virtualidad se pretende de que la persona, en este caso los cristianos, seamos solamente personas que miramos. Miramos una pantalla, miramos un dispositivo y estamos allí solamente como espectadores. Nadie levanta la mano, no cantamos, no miramos, no testificamos, no, estamos allí como observadores. El Señor, hermanos, no quiere observadores. Quiere gente, hermanos, que alabe y glorifique el nombre del Señor. Así que, no me quiero ir por la rama, pero a veces me entusiasmo con alguna cosa. Número 1, estudiar la palabra de Dios para contrarrestar la astucia, las malas actitudes del enemigo, del diablo, aquel que ha venido para matar, hurtar y destruir. Amén. Número 1, estudiar la palabra del Señor. Número 2, consultar a Dios. Amén. Consultar al Señor. Número 3, considerar, hermanos, a la luz de las Escrituras, las posibilidades a favor y en contra de lo que vamos a hacer.
El Señor Jesús hablando, hermanos, de cuando alguien tiene que construir a alguien en la obra del Señor, no hace las cosas así porque sí nomás. Se sienta a planificar. Amén. No sea cosa que los recursos no les alcance y lo que va a construir quede solamente en los cimientos. Sabemos, hermanos, que en la obra del Señor hay cosas que Dios va proveyendo a medida que vamos avanzando. Que Dios no nos da toda la información desde el principio, pero hay que sentarse a planificar. ¿Cuánto cuesta lo que voy a hacer? ¿Cuánto trabajo me va a demandar? ¿Cuánto tiempo me va a demandar? Y entonces, en ese sentido, preocuparme en las cosas que pueden haber a favor o en contra de esa situación, hermanos. Eso se llama planificación. Y si el Señor dice, bueno, adelante en el nombre de Jesús, entonces allí entra la cuota de fe, de que Dios nos ha dado la palabra, que estamos en su voluntad, y entonces Él va a proveer lo que sea necesario. Amén. Y podemos seguir adelante en el nombre glorioso de Jesús. Actuar entonces en fe, con referencia a lo que la palabra de Dios nos dice. Amén, actuar en fe. Y no cometer este flagrante error. Que recién a los 3 días se dieron cuenta que lo habían engañado. 3 días. Versículo número 16. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a las ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. No pudieron. Porque tenían que ser fiel al tratado que habían firmado. Responder por sus palabras y por las firmas que habían elaborado. No eran gente de lejanas tierras, eran vecinos que Dios le había dicho que debían de conquistar. Que Dios le había dicho que tenían que conquistar a esa nación y correrlas de ese lugar. Para que en el futuro esa gente no les produjera males internos, no los engañara, pero se dejaron engañar al comienzo. El engaño duró tan solo 3 días, pero la frustración del error duró toda la vida. Porque ellos tuvieron que apegarse a lo que habían firmado. Y los gabaonitas y esta gente de estas otras ciudades se mezclaron entre el pueblo, aunque trataron de dejarlos aparte, aunque trataron de darle 2 tareas, eran leñadores y aguateros para el pueblo de Dios. Tenían que servirlos trayéndole leña y agua. Pero usted sabe, hermano, que con el paso del tiempo, el pecado que no corremos, el pecado que no alejamos de nuestra vida, termina invadiéndonos. Aquella cosa que decimos, bueno, esto no es tan malo, porque si lo evalúo con el hermano fulano de tal, estoy mejor que él. Porque a veces hacemos ese razonamiento, ¿verdad? ¿O no? Nunca lo hacemos ese. Nadie quiere decir nada, ¿verdad? Pero a veces yo he hecho ese razonamiento. Digo, bueno, tan mal no estoy, porque aquel sí que está mal. Aquel sí que está arruinado. Aquel sí que estoy más o menos. Tengo algunas cosas que tengo que corregir, pero vamos a ver. Y entonces no le pongo mano a la obra. Con el paso del tiempo me doy cuenta que aquellas cosas que no corregí, que fui consciente que debía de corregir en determinado momento y no lo hice, ahora invadieron mi vida, invadieron mi hogar,
y me están generando problemas. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Esta gente, hermanos, llegó al pueblo con ídolos. Llegó al pueblo con religiones extrañas. A pesar de que tenían un conocimiento intelectual, que el Dios de los cielos era poderoso y que le había otorgado, hermanos, como lo dice allí la palabra del Señor donde leímos, de que le había otorgado privilegios al pueblo de Israel, que le iba a dar la conquista, y ellos sabían que era de esta manera por los resultados que habían observado. De todas maneras, ellos siguieron con su religión y siguieron con sus dioses. Lo trajeron para el campamento de Israel y paulatinamente fueron conquistando al vecino, al patrón, fueron conquistando, capaz que una judía se casaba con uno de los gabaonitas, o al revés, un muchacho se casaba con una mujer gabaonita, y no alejaban los ídolos, y pronto se dieron cuenta que el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses, porque no quitaron el pecado en el momento que se le fue enseñado. Entonces, ¿qué depara eso para nosotros, hermanos? Hermanos, corra lo más lejos posible de las cosas que lo pueden perjudicar. Aunque aparentemente digan por allí, quizás las propias personas que le rodean, que no conocen del Señor, esto no es malo. No es tan malo, esto no te va a perjudicar en nada. Pero si usted sabe que, hermano, comienza a competir con su vida espiritual, o comienza a competir con sus responsabilidades espirituales, aléjelo, porque hoy no está haciéndole nada. Pero cuando usted lo deja y usted se distrae, él va a comenzar a hacer su trabajo y va a perjudicarlo en su vida. El pueblo de Israel, por no consultar al Señor, hermanos, se metió en un enorme problema que le persiguió, hermanos, toda la vida hasta nuestros días. La palabra del Señor, hermanos, dice que el Señor quiere confiarnos cosas espirituales, cosas celestiales, pero que tenemos que actuar, hermanos, con inteligencia. Y que si no la tenemos, debemos pedírsela al Señor, dice Santiago. Amén. Si nos falta inteligencia, ¿qué tengo que hacer? Pedírsela al Señor. Que Dios me dé sabiduría, que Dios me dé inteligencia, que Dios me llene con sus dones, que son capacidades sobrenaturales para enfrentarnos a la vida. Que hagamos bien el trabajo, hermanos, de estar a nuestro alrededor, comportándonos como buenos y fieles hermanos, ayudando al más débil y fortaleciendo al más débil, porque quizás habrá un día en que nosotros caigamos en esa debilidad y vamos a tener hermanos que hemos ayudado que se comportarán de la misma manera, porque viven bajo la misma ley de conducta, la conducta del reino de los cielos. Entonces seamos sabios en el nombre de Jesús. Seamos sabios en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Amén. Para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. No podemos ser negligentes en este sentido. Entonces, aleje todo lo que usted sospeche que le puede causar un problema en el futuro. Aléjelo. Y si no logra discernir bien, entonces, hermanos, ore al Señor. Busque a la gente, hermanos, que lo lidera en los asuntos espirituales y conversen sobre el asunto, para que el Señor, hermanos, nos dé la sabiduría, la inteligencia, hermanos, de actuar conforme a su voluntad. Actuar conforme a su voluntad. Amén. Que es algo que debemos practicar en nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. No nos dejemos engañar. Es una estrategia muy vieja que debemos reconocer, hermanos, en nuestras vidas o en donde nos rodean. El engaño, el diablo, hermanos, fue el primer engañador. Y él tiene sus secuaces para seguir engañando. Pero nosotros tenemos la sabiduría del cielo. Amén. Tenemos la sabiduría de Dios.
Dice la Biblia, hermanos, que el Señor ha puesto en nosotros la mente ¿de quién? De Cristo. Así, hermanos, que usted está equipado para que las cosas le vayan bien. Amén. Está equipado, hermanos, con la mente de Cristo, con el poder del Espíritu Santo en su vida. Amén. Con la capacidad de discernir espíritus y poder ver más allá de este mundo natural, poder ver el mundo espiritual. Y repréndalo en el nombre de Jesús. Repréndalo en el nombre de Cristo. Tome decisiones firmes en el nombre de Jesús. Aleluya. Para que Dios se pueda glorificar en su vida.